Hola, buenos días. ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Vamos a empezar hoy con nuestro compañerismo de restauración de este día miércoles, continuando con el estudio de el curso Mujer Sabia e Inexperta. Vamos a empezar con ese curso, perdón, con la lección del curso, el capítulo es el 8 de Esposas en Sujetas. Vamos a continuar hablando sobre la sujeción en la sección de esposas, ¿no? Y bueno, eh, creo que nuestro amado quiere seguirnos recordando, instruyendo en la importancia de la sumisión, en la importancia que tiene esa palabra para nosotras y creo que es interesante el por qué nos está eh, volviendo a recordar todo esto, ¿no? Y el de respetar y honrar. Y algo que el Señor sí me ha enseñado, me ha enseñado esa parte del aprendizaje bastante complejo para mí, porque creo que una de las cosas que yo no hacía claramente era respetar. En su momento cuando estuve casada, a mi esposo, ¿no? Y el Señor me mostró en mí algo que yo puedo hablar de lo que el Señor me recordó mientras leía esta lección, es que yo no lo respetaba, pero en la mente, ¿no? Muchas veces creo que llegué al punto donde comprendí la lección de estar callada, eh, el cual me llevó a, a quedarme callada, a guardar silencio, a no decir lo que pensaba, a retener mucho mis palabras, aplicando ese principio, ¿no? De estar callada. Pero mi mente no era así. Mi mente despotricaba todo lo que pensaba, ¿no? Hacía escenarios con mi mente en forma de juzgamiento, porque eso fue lo que me mostró el Señor. Bueno, en lo físico, tú estás tranquila, pero tu mente no está así. Tu corazón no está así. Tu corazón no está respetando, tu mente no está honrando, tu mente no está siendo sumisa. Y eso me lo enseñó tanto con una lección. Hay una, no me recuerdo muy bien, pero en ministerio hay una lección que habla y hace referencia a un niñito, ¿no? Desobediente, que que le piden que se siente, pero en la final ya, después de tanta insistencia y él diciendo que no se iba a sentar, se sentó, pero él decía, aunque estoy sentado, internamente estoy de pie. Y ese era yo. Y ahí el Señor me mostró que ese era yo, ¿no? Y me mostró que el Señor sabe nuestro corazón, nuestro Señor conoce nuestro corazón y Él no puede ser engañado, ¿no? Al principio creo que todas, o al menos yo, voy a hablar por mí, mi desesperación era que se restaure el matrimonio. Yo quería que mi esposo hiciera lo que a mí me gustara y como yo soñaba que fuera el matrimonio y como yo soñaba que fuera él de perfecto, como yo pensaba que tenía que ser perfecto. Y no es así. Y basada en ese deseo de mi corazón era que yo aplicaba los principios. Sí, estabas callada, pero tu corazón no estaba conmigo, me decía el Señor. Tú en realidad estás en pie de rebeldía. Y ahí fue comprendiendo muchas cosas. Y también mi nivel de comprensión llegó a un punto también luego de varios golpes, eh, porque era una farisea. No, aunque por fuera, como les decía, aunque por fuera yo hacía lo que se me decía, o en ese momento el esposo creía conveniente, por dentro yo estaba en una rebelión tremenda, ¿no? Y muchas veces no hacía las cosas eh, como él quería y solo los hacía cuando él las veía, ¿no? Entonces ahí fue cuando el Señor me fue dando enseñanza por medio de mi equivocación, por medio de mi rebeldía. Y a veces somos seres tan complejos y esa es la maravillosa presencia de nuestro amado cuando ya llega a nuestra vida, es que nos va revelando nuestra verdadera condición.
Y puedo confesarles a ustedes que yo no me di cuenta que yo era así, porque esa era mi normalidad. Mi normalidad era en mi mente juzgar a la persona. En mi intimidad, en mi silencio, en mi mente, yo podía juzgar a la persona, pero quizás no lo hablaba, no lo decía o no la acusaba de cierta manera. Entonces, todo eso el Señor me mostró que estaba mal y que yo me encontraba en una posición donde obviamente, como su palabra es fiel, yo recibí todos los malos frutos de mi irresponsabilidad de no entender correctamente la palabra del Señor. Entonces, eso es lo que mi amado me mostró mientras yo leí esta lección. Y en contraste, ¿no? De manera muy general, puedo decirles que una vez que aprendí, después de tantos golpes, porque eso sí es durísimo, después de tantos golpes, después de tantas lágrimas, pude comprender hacia dónde me guiaba el Señor. Y una vez que empecé a aplicarlo con el corazón de manera correcta, las cosas se fueron dando, ¿no? Quizás las cosas que yo hubiera querido se fueron dando, el trato, el muro de odio cayó rápidamente. Fueron muchas bendiciones que yo vi basadas en la palabra del Señor. Entonces, eso es lo que yo recuerdo de aquel momento, de aquella época en la que yo estuve casada y que puedo dar como ejemplo de lo que significó para mí, primero, entender el significado de ser respetuosa y sumisa, como les digo, que aunque ante los ojos terrenales yo lo era, pero por dentro era un sepulcro blanqueado, ¿no? Por dentro yo era una rebeldía tremenda, de todo me quejaba, de todo estaba en contra, de todo lo juzgaba, ¿no? Y luego recordar y ver cómo el Señor poco a poco me fue limpiando y poco a poco me fue lavando y de animarlas a orar, animarlas a orar, porque el Señor nos revela esas cosas. A veces está tan impregnada nuestra forma de ser. Así nos criamos, así nos formamos y no nos damos cuenta que en realidad eso es una falta o un pecado ante los ojos de Dios y que Él nos quiere limpiar de eso, ¿no? A veces no lo vemos así. Pero afortunadamente nuestro amado siempre está ahí y cada vez que lo buscamos, Él siempre está dispuesto a enrumbarnos y a enseñarnos el camino verdadero. Entonces, eso es lo que yo les puedo comentar, Bellas, de lo que el Señor me mostró por medio de esta sección de lección. Le quiero dar el paso a Lina. Bienvenida, Lina, que nos puedas compartir de parte de lo que el Señor te ha mostrado. Bendiciones, soy Bendiciones, soy Nelmis. Lina. Sí, como Bienvenida, decías, Lina. es cuestión de estarle todo el tiempo preguntando a nuestro amado, ¿no? Porque esa guerra mental en nuestra mente yo creo que la seguimos atravesando y a veces nuestro yo en carne se quiere manifestar, ¿no? Todo el tiempo. Es lo que unos días atrás venía esa cuestión a mi mente en cuestión a que veo a una mujer como ha sido ahora su comportamiento con su esposo, a pesar de que ella era muy sumisa antes, ahorita como que es lo contrario, pero ha obtenido, podría decirse, aparentes resultados, ¿no? Y digo aparentes porque sabemos que por un tiempo las cosas a veces van bien, ¿no? Y es lo que me recordaba mi amado en mí. Eh, Y yo le preguntaba a mi amado que por qué esa persona obtenía resultados con una actitud que él estaba diciéndonos que no la teníamos que adoptar, ¿no? Y por mi mente pasaba el de, y si hago prácticamente lo mismo, ¿no? Quizás si ese sea el resultado. Pero mi amado me recordaba otra vez su palabra que son cuestiones temporales, ¿no? Que a lo mejor en nuestra carne podemos obtener resultados, pero que son temporales, pero a la larga van a afectar, y no solamente a nosotras, sino a los que nos ven, como dice la lección. Y después mi amado me hablaba y me recordaba que lo que yo hago ciertamente nos hace, en parte, creemos que sufrimos,
las que queremos obedecer a nuestro amado, ¿no? En cuestión a la sumisión y la sujeción a nuestros esposos, pero que nosotros estamos sembrando para algo eterno, ¿no? Para algo que quebrantará eh, cosas espirituales para que nuestros hijos sean bendecidos y para que todo eso pase como herencia a nuestros hijos, ¿no? Algo bueno. Y era lo que mi amado me hablaba y entonces yo sonreía y digo, es cierto, ¿no? Porque todo eso, aunque aparentemente trae resultados, no podemos decir bendiciones, serán por un tiempo, porque yo recuerdo también en mí lo quise hacer en mi carne y aparentemente algunas cosas fueron bien, pero después todas fueron mucho peor. Así que le agradezco a mi amado este tiempo de a solas con él, porque él me sigue diciendo que lo tengo que aprovechar y entregarle mi corazón y saber que él es el que guía mi vida y el que quiere renovar mi mente, el que quiere transformarme desde adentro de mi corazón, porque pues le necesitamos. Al final le necesitamos y hacer las cosas conforme a su voluntad es lo que nos va a traer bendición. Y yo es lo que veo ahora con mis hijos, con mi hijo el mayor, a pesar de que ya está un poquito más grande que el chiquito, pues él me dice, ¿no? Que él obedece a su papá porque eso es lo que yo le he enseñado, ¿no? Y que en mi conducta no ha visto otra cosa y le agradezco a mi amado su amor, su gracia conmigo, porque nos enseña cada día y porque sé que sigue en control de la vida de mis hijos, aunque ahorita el grandecito está lejos. Mi amado me ha guiado a guardar silencio con mi esposo terrenal, de no encargárselo, porque él es su padre, me dice yo soy su padre y está en las mejores manos, ¿no? En las mías. Y sonrío con mi amado, como decía también la lección anterior, o una lección que leí, y le agradezco por estar conmigo. Esta palabra me queda para seguirla reflexionando y dice, entonces su descendencia será conocida entre las naciones y su descendencia en medio de los pueblos. Todos los que los vean los reconocerán porque son la descendencia que Jehová ha bendecido. Es en Isaías 61:9. Les agradezco a todas y eso es lo que creo que me dejó. Gracias, Lina, por abrirnos tu corazón, conforme el Señor te sigue hablando a tu vida, conforme a tus circunstancias. Bella, mientras hablabas, recordé algo que tú muy bien lo supiste explicar. El hecho de que muchas veces vemos a mujeres o ejemplos que hemos tenido nosotras de mujeres que actúan quizás en la carne y comienzan a reclamarle al cónyuge y decirle las cosas que le molestan, ¿no? Y de repente les funciona, ¿no? Y el cónyuge empieza a esmerarse, ¿no? En cambiar, cosa que a nosotras o a algunas no les funciona, ¿no? Y pensamos el por qué, o sea, por qué a unas sí funciona, a otras no funciona, o incluso juzgamos, Señor, nosotras que sabemos tu palabra, o yo que sé tu palabra, tú que me has enseñado, me has permitido conocer un poco de tu palabra dice lo contrario, ¿y qué está pasando aquí, no? Y algo que creo que a mí en lo personal me ha servido en mi proceso es en darme cuenta que las obras que vienen hechas por nuestra propia carne no duran, no son eternas, no tienen ganancia eterna. Y como vienen de nuestra propia fuerza humana, son finitas. En algún momento vamos a terminarlas y vamos a terminar explotando. Eso lo viví yo, lo viví en carne propia yo y entendí que es nuestro Señor el que tiene que cambiar los corazones, no solo los nuestros, sino también de los cónyuges, de los esposos. Es Él el que tiene que cambiar, porque puede ser que sí, la persona quiera poner de su parte y sea una persona consciente que quiera poner de su parte para que la relación vaya muy bien y se pone juicioso y trata de hacer las cosas bien
tiene en su mente ese querer hacer las cosas de la manera correcta, pero su espíritu y su corazón no está bien. Entonces van a terminar dando los frutos que tiene ese corazón. Por más que, y ahí es cuando nosotras nos volvemos locas a veces. Pero ¿qué pasa? ¿No? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué dice una cosa y hace otra? Porque ellos también se encuentran en una lucha, tal como nosotras lo hemos experimentado en algún momento, ¿no? Es una lucha espiritual. Y creo que es un momento acertado para recordarnos de que estamos en una lucha contra, no estamos en una lucha contra carne y sangre, sino contra potestades que habitan en las regiones celestes, dice la palabra del Señor. Entonces, comprender eso, ¿no? Comprender de que sí, en algún momento puede ser que a algunas personas les resulte, pero nosotros no estamos ahí presentes para ver en la intimidad de su momento a solas, quizás revienten las cosas, ¿no? Vemos cosas, veríamos cosas totalmente diferentes. Entonces, el único que puede cambiar y transformar una actitud de corazón correctamente es el Señor. Por más que nosotros o la persona quiera hacerlo, ¿no? Entonces, sin la ayuda del Señor, no podemos hacer nada, dice su palabra, que nosotros somos simplemente pámpanos y Él es la rama, ¿no? Entonces, muchas veces en mi vida personal he experimentado cuánta verdad tiene esa palabra porque mis fuerzas no he podido hacer muchas cosas. Entonces, gracias, Lina, por compartirnos. Noemí nos dice que no puede compartir. No sé si mm, Celeste, bienvenida. ¿Nos puedes compartir? Sí, sí, sí puedo compartir con ustedes. Aquí estoy escuchándola. Princesa, soy Celeste de Venezuela. Y bueno, este tema a mí me encanta y le doy gracias a Dios porque Él sigue tocando este tema en nosotras porque hay mucho, mucho. Cada vez que yo lo leo, sigue cambiando, Él sigue transformando desde adentro hacia afuera. Apenas comencé otra vez a repasar la lectura, ese versículo que está ahí iniciando. Lo voy a repetir. Dice, esposas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor, como conviene en el Señor. Eso me llegó, pero derechito al corazón, porque yo no fui ese tipo de esposa que desobedeció a su esposo. Nunca refuté al esposo terrenal y nunca iba en contra de su voluntad. Y para mí lo que él dijera era un amén, lo que él decidiera era un amén. No me identifico como ese niño que sale en el libro de Erin, donde Dios va a restaurar el matrimonio. No me identifico en nada, pero hay algo que hice, que quité a mi amado esposo celestial y puse al esposo terrenal. Por eso dice como conviene en el Señor. O sea, idolatré al esposo terrenal. Yo lo idolatré y eso obvio le iba a causar ese enojo al Señor. Ese celo le iba a causar y por eso Él me lo quitó. Porque, o sea, yo me conformé tanto con lo que el esposo terrenal decidiera que dejé de buscar a Dios, o sea, le dejé todo al esposo terrenal, todo a su voluntad, todo a sus anchas, y prácticamente le di la posesión de mi vida, de mi alma, de lo que él quisiera hacer. Y obviamente no, como no tenía al Señor en su corazón, él y si yo lejos del, imagínense, yo lejos del Señor me aparto del Señor, lo quito como mi Señor, como mi Rey. Lo tengo como Salvador, pero no lo tengo como mi Señor ni como mi Rey, sino que pongo al esposo terrenal. ¿Qué puede pasar ahí? El Señor tenía que desbaratar todo eso, porque es que no nos estábamos salvando ninguno. Ni Él, ni yo, ni mi descendencia, ni mi futura generación se iban a salvar. Porque es que no, el esposo no, el esposo terrenal no estaba buscando de Dios. Ahora que Dios desbarató todo, tanto el esposo terrenal como yo buscamos al Señor.
Y sí, confieso que después del divorcio es que yo me identifico con ese niño, pero con el mismo esposo celestial. Yo le decía a mi amado esposo celestial, sí, te voy a obedecer, pero por dentro no quiero. Te voy a obedecer, pero no quiero porque yo no quería esa restauración. Yo no quería volver con el esposo terrenal. Ni él lo quiere conmigo tampoco. Y yo creo que este año nuevo que comencé diciéndole al Señor, suelto toda esa rebeldía, esa desobediencia que tengo contigo, porque esto no puede seguir. O sea, fue un quebrantamiento hace un año exactamente, un arrepentimiento genuino que el Señor trajo a mí, que cuando comenzó este año yo le dije, Señor, te entrego todo, yo te entrego todo de mí, te entrego mi voluntad, te entrego mi corazón, mi obediencia, quiero que todo sea tuyo, quiero que tú seas mi todo, quiero todo dejártelo a ti, así como una vez se lo dejé al esposo terrenal, que lo quiero dejar al esposo celestial. Y aquí voy viendo su mover, viendo su, no su mano, yo siento que su rostro, miren, yo les voy a decir esto y no sé si pareceré loca, pero yo estaba leyendo la palabra y mi vista me he tenido que tocar los ojos, restregarme mis manos en los ojos, porque yo siento detrás una luz, un resplandor. Y entonces yo he dicho, Señor, pero ¿por qué por detrás y no por delante? Porque yo siento este resplandor por aquí, por detrás, y de verdad que esto es muy bello. Es muy lindo, es muy hermoso. O sea, ahora anhelo es que su rostro ilumine el mío. Y estoy en eso, buscando que su rostro ilumine el mío para que otras mujeres puedan ver el brillo, la luz de mi amado. Disculpen que me emocione, pero bueno. Entonces yo les confieso esto, o sea, sí, esa rebeldía vino, pero después me identifiqué con lo que Lina decía, pero fue después del divorcio. Antes no, antes, pero el Señor desbarató todo, fue por eso, entendí, me costó, porque yo decía, aquí todas fueron unas esposas rebeldes, o sea, querían hacer su voluntad, yo no lo fui, porque entonces desbarataste mi matrimonio y buscando la verdad fue que la encontré. Como dice ahí mismito, bajito, en el tema de esposas sean sujetas, ahí abajito lo dice que buscando la verdad fue que podemos encontrarla y así fue que entendí que el Señor desbarató este matrimonio por eso. Y bueno, eso era lo que yo les quería compartir. Gracias, Celeste, por compartirnos. Hermoso, hermoso verte emocionada con tu esposo celestial, cómo lo estás conociendo, cómo lo estás viviendo. Ay, me identifico, creo que todas nos identificamos con esos momentos en que el Señor, solo Él y yo nos entendemos y volamos juntos, ¿no? Es una emoción tremenda de tenerlo. Y mientras conversabas, mientras nos contabas lo que el Señor te ha mostrado, querida Celeste, el Señor me recordó un versículo, en Génesis, que dice, Génesis 1:2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. A mí me habló mucho hace algunos días atrás cuando leí esto. Decía, la tierra estaba desordenada y vacía. Nuestro Dios es un Dios de orden. Y creo que por eso como lo enganché con todo lo que estabas conversando, porque en efecto, ante nuestros ojos terrenales, incluso podemos vernos como buenas esposas, pero nuestro corazón estaba desordenado y vacío. Y creo que ahí es donde el Señor viene y quiere transformar todo, porque bien decías, o sea, ¿y dónde está? No estábamos haciendo nada para el reino del Señor, ¿no? ¿Dónde se iba a salvar Él? ¿Dónde me iba a salvar yo? ¿Dónde iba a salvar mis descendientes? Perfecto, o sea, me encantó esa forma de ver este, ese tipo de momentos en que el Señor no toca ese matrimonio, no toca una relación. Y a veces no sabemos por qué, no sabemos por qué, muy aparte de todo nuestro orgullo que puede estar inmerso de manera personal, lo digo yo, en todo el orgullo que pudo haber estado inmerso, pero
en su misericordia y su inmenso amor nos vio de esa manera, ¿no? Entonces nos vio vacías y nos vio totalmente desordenadas en nuestros intereses, en nuestras prioridades. Entonces, me encanta poder verlo de esa manera. Y me encanta también que mientras buscaba el versículo que el Señor me recordó mientras tú hablabas, el versículo 3 de ese libro nos dice, y dijo Dios que haya luz, y hubo luz, y tú estabas hablando de la luz, y tú estabas hablando de que te sentías iluminada con ese reflejo del Señor, y qué perfecto, dice, y dijo Dios que haya luz, y hubo luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, creo que es un proceso precioso que el Señor está permitiéndote vivir a ti, es un proceso precioso que el Señor está trabajando con tu ex esposo. No deje de orar, no dejemos de orar, porque el Señor, como decías, quizás no estaba en tus planes restaurar un matrimonio, porque nos sentimos lastimadas, nos sentimos heridas, nos sentimos rechazadas. Y el hecho de que el Señor en nuestro sentimiento de sentirnos rechazadas, venga y nos diga, lucha por ese matrimonio, ora por esa persona, es algo que nos anula a nosotras como humanas y sí nos lleva a una lucha interna espiritualmente entre, ay, nuestro dolor de haber sido rechazada y entre lo que el Señor me dice que siga luchando, ¿no? Entonces, bendito sea el Señor. Él es el que está obrando, Él es el arquitecto de toda esta situación, Él sabe cuál es el paso siguiente que dar. Entonces, el rendirnos ante su voluntad también es un proceso en el cual tenemos que tener nuestros ojos abiertos, nuestro corazón abierto a que en algún momento el Señor nos va a decir cuál es ese tema en el que debemos rendirnos y seguir su voluntad. Entonces, gracias, Celeste, por compartirnos lo que el Señor te ha estado instruyendo en tu corazón. Te quiero dar el paso a María José, bienvenida. María José, ¿nos puedes compartir o no puedes en este momento? Creo que no puede. Le doy entonces el paso a Anastasia, bienvenida. Buenos días, hermosas. Gracias por compartir. Mm, Me encantó mucho también lo que compartió Celeste, la forma en que el Señor la está guiando y cómo Él siempre nos muestra que lo que Él mira es nuestro corazón. Y justamente eso fue lo que más me llamó la atención de la lección al leerla, porque nos habla de la actitud. Y creo que a veces para nosotras es difícil ver nuestra actitud porque podemos estar calladas, podemos estar aparentemente obedeciendo, pero nuestro lenguaje corporal habla por nosotras. Esto es algo que yo he visto mucho en mi familia también. Y una sola mirada, un gesto, lo más pequeño, uno ya lee instantáneamente qué es lo que esa persona está pensando, cómo está em, como tomando esa situación en su mente. Y entonces todas pensamos que nuestra mente está en lo secreto, pero hay un versículo que viene en este momento a mi mente, no lo recuerdo exactamente, pero dice como que el rostro refleja el corazón. Y es así, ¿no? El rostro refleja lo que nosotras estamos pensando. Entonces puede ser que uno esté pensando que uno lo está ocultando porque uno no lo está diciendo, pero nuestro rostro y nuestras actitudes hablan por nosotras. Y, y eso es algo que yo tengo que confesar que en lo que yo fallé en algún momento y con cosas tontas, con cosas muy tontas. Yo creo que a mí me pasaba que, o me pasa que yo soy muy cuidadosa con las cosas que yo considero más importantes, pero de pronto descuido las cosas que considero más tontas, ¿sí? Entonces, no sé, por ejemplo, en el libro de Erin, ella hablaba de las perchas del closet, ¿no? Entonces, que ella las colocaba de una manera y su esposo de otra manera. Y eso puede ser algo tonto, ¿sí? O sea, algo mínimo. Pero si nosotros nos saltamos esas cositas mínimas, nos vamos a tender a saltar las cosas más grandes. Y por eso en la palabra también nos dice el Señor
que el que es fiel en lo mucho, en lo poco, a él le da más. Entonces, nosotros necesitamos como también empezar a escudriñar esos vacíos que tenemos. El Señor me llamaba a mí a eso, a escudriñar estos pequeños vacíos, a llenar esos vacíos. Y porque es como una obediencia selectiva, ¿no? Como que esto sí lo voy a obedecer, esto de pronto no con la misma actitud. Y creo que debe ser en todo, como decía, como recordabas, Celeste, de la palabra que nos dice, sujétense como al Señor, no por el esposo terrenal, no por agradar a la persona, pero porque lo hacemos para el Señor, porque queremos amarlo a Él a través de nuestra obediencia, y esa es la forma en que le expresamos a Él nuestro amor y la obediencia. Y me gustó mucho de lo que Celeste nos compartió, cómo el Señor es tan celoso en nuestro corazón, que aunque hagamos las cosas bien, si nuestro corazón no está puesto en Él, en que lo estamos haciendo para Él, no tenemos fruto. Y se ve a lo largo del tiempo y podríamos decir, no, pero es que ella siempre fue sujeta, ella siempre obedeció, ella siempre hizo, pero Dios es el único que conoce el corazón. Y eso también me recuerda lo que nos compartió Lina de esta chica que estaba viendo que de pronto se empezó a desviar, y el Señor está viendo ese corazón también. Y, y cómo nos enseña, ¿no? Porque realmente es como los temas contrarios, ¿no? En el caso de Lina, esta chica que antes era sujeta, ahora está rebelde. Y en el caso de Celeste, ella aparentemente era una chica que obedecía, pero en su corazón no estaba correcto. Y entonces podríamos ver las dos situaciones y decir, pero no entiendo, o sea, Dios, ¿por qué responde de esta manera? Y a ella que no lo está haciendo bien le funciona, y a ella que lo hizo bien no le funciona. Entonces, todo tiene que ver con el corazón, y creo que eso nos habla a nosotras de que si algo no nos está funcionando en el momento, necesitamos pedirle al Señor que escudriñe nuestro corazón, que nos revise y nos diga en qué es que estamos fallando. Entonces, me guardo mucho eso, me encantó esa parte del compañerismo, lo que el Señor nos está mostrando, que siempre va al corazón. Y cómo nos recuerda que Él es tan celoso de nosotras porque nos ama tanto. Entonces, gracias por compartir. Eso es todo lo que tengo que decir, Perdita. Gracias, Anastasia. Y sí, creo que la lección que nos va a dejar y nos va a llevar a meditar este compañerismo es el corazón. Y busqué un poco el versículo que Anastasia nos dijo porque tampoco lo recordaba. Y está en Proverbios 27:19, que dice, así como el agua se refleja en el rostro, también el corazón se refleja en el hombre. Entonces, cuán importante es nuestro corazón. Y mientras hablaba, también el Señor me recordó un versículo que, que, que me lo he recordado mucho, 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 mucho este tiempo, para no trabajar en mi propia carne y con las circunstancias que estoy pasando, pero nos aplica para todas, ¿no? Hagan las cosas como para el Señor, háganlo todo como para el Señor. O sea, creo que eso lo resume bien todo lo que como orden principal también debemos tener en nuestro día a día, en cómo tratamos a las personas, en cómo les servimos las personas, ¿no? Porque como decía Celeste, sí, yo lo servía como decía la palabra del Señor, ¿no? Yo lo honraba como decía, pero el corazón no estaba ahí y no estaba hecho para el Señor. Y ahí es donde venimos a cometer la falta de hacer ídolos o dioses ajenos. Y en lo contrario, donde me identifico, donde estaba yo junto con Lina, ¿no? De hacer las cosas a mi manera, y mi propio Dios era yo, y después me di cuenta de que no era mi propia actitud que estaba reinando sobre todo. Entonces, quiero darle las gracias a mi amado por mostrarnos eso. Creo que es lo que principal, lo que debemos tener en nuestro corazón. Entonces, gracias a todas. Bella. Claro que sí. Hermosa, muchas gracias por asistir. Nos encontramos la próxima semana
Este domingo hay también compañerismo sobre esta lección, si ustedes quieren asistir, los que de pronto no pudieron compartir, María José, Noemí. Y nada, nos vemos la próxima semana. Un abracito, que Dios las bendiga. Cuídense mucho. Bye. Bye. Buenas tardes, hermosas. Bienvenidas a nuestra reunión de compañerismo dominical. Les acompaña Jewel en Nicaragua y hoy vamos a estar compartiendo eh, sobre lo que es la mujer sabia en espera. Estamos hablando hoy en la parte titulada Esposas, que es parte de la lección de mujeres, de esposas sean sumisas. Entonces, vamos a compartir lo que el Señor nos ha enseñado al leer esta parte o algún testimonio, alabanza que tengamos en relación a eso, que el Señor nos haya puesto en el corazón. Eh, Voy a comenzar compartiendo. Recordemos, por favor, decir nuestro nuevo nombre y de dónde somos al momento de compartir. Bueno, entonces, al leer esta parte, lo que, aunque ya lo había leído, siempre el Señor nos vuelve a repetir las cosas que Él sabe que es importante que tengamos presente. Y algunas cosas que apunté son someternos y respetar a nuestros esposos. ¿Por qué apunté eso? Yo soy una que consideraba las dos cosas como algo diferente. Por tanto, yo consideraba que yo respetaba o que respeté a mi esposo terrenal siempre que estuvo conmigo, pero someterme a él era algo que no estaba en mi diccionario, algo que yo no aprendí a hacer con mi esposo terrenal. No fue algo que se me enseñó, no fue algo que yo miré en mi familia. Sí puedo decir que lo miré en otra familia, pero no es lo mismo porque uno a veces no entiende. Y en este caso tengo que decir, bueno, yo no entendía por qué en una familia yo veía esa manera de actuar y en otra familia veía otra cosa. Bueno, pues eh, es importante que nos sometamos y que respetemos a nuestros esposos primero, porque a eso nos llama el Señor. Eso es lo que el Señor nos ha enseñado al él someterse a lo que es su autoridad, que es su Padre. Nuestros esposos podrán ver esa conducta respetuosa en nosotras y eso es lo que llama la atención y tengamos presente que eso no solo llama la atención de nuestro esposo terrenal, también llama la atención de otras personas y eso es algo que Erin también ha mencionado en las lecciones de los primeros recursos de cómo Dios puede llevar a restaurar su matrimonio. Ahí ella nos habla de eso también. Em, e incluso en el libro de La mujer sabia. Em,
Pero esa manera respetuosa que nosotras practicamos es lo que nos va a servir para enseñar a esas jóvenes, a esas jovencitas que van creciendo, que no saben cómo debería de ser una esposa, cómo debería de ser una mujer sabia, a esas mujeres que están en ese lugar donde nosotras estuvimos no hace muy largo, en ese lugar donde todavía estamos algunas, porque hasta ahora lo estamos aprendiendo y lo estamos entendiendo. Pero como lo dice la lección y como lo he aprendido yo, se enseña mejor con la práctica que con las palabras. Que ellas nos vean vivir que predicamos, que sea también nuestra forma de vivir. Porque es así que nosotras vamos a enseñarles a ellas la manera que el Señor nos ha llamado a ser mujeres o esposas sumisas. El Señor nos ha repetido esa parte de someternos, de sumisión, varias veces. Y si lo ha hecho tantas veces de que seamos sujetas, es porque es algo muy importante. Jesús nos llama a seguir sus pasos y hoy que conmemoramos su vida, creo que es recordarnos a quién seguimos y cómo vivimos. La vida que vivimos es la que las jóvenes verán y es el ejemplo que ellas seguirán. Entonces, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo estoy viviendo yo? Yo tengo voy a decirlo así, varias sobrinas. Entre mi hermana y mi hermano solo hay niñas. Y sé que me están viendo. Entonces, ese ejemplo es el que yo quiero dar. No es fácil, no es fácil cuando hemos sido criadas en este mundo que decimos, soy independiente, no necesito de un hombre, no voy a dejar que nadie me diga qué hacer. No es fácil, porque ellas también están creciendo en un mundo donde se está enseñando eso y más. Más como, ¿por qué necesitas casarte? ¿Por qué necesitas quedarte con alguien si ya estás casada y no te trata bien o, no, o ya no sientes amor por él? Divórciate y búscate otra pareja y se va repitiendo el mismo ciclo una y otra vez. Entonces, nosotras estamos aprendiendo, el Señor nos está transformando para que nosotras podamos usar nuestras vidas para enseñarles a ellas lo que Él nos ha enseñado, atraerlas a Él de manera que Él también pueda transformar sus vidas, sabiendo que Él nos llama a sujetarnos, a someternos a nuestras autoridades y nuestra primera autoridad como esposas es a nuestro esposo terrenal. Sujetémonos a lo que el Señor nos llama hacer. Y haciendo eso es que vamos a poder someternos a nuestros ETs. No porque queramos, no solamente porque sabemos que es lo correcto, sino porque amamos a nuestro esposo celestial. Y por amor a él es que vamos a cumplir con lo que él nos llama. Eso fue lo que yo pude captar, lo que yo pude entender y creo que cada vez que lo leo, él me lo vuelve a describir de otra manera. Diciendo esto, quiero agregar que el otro día cuando vino mi ET de visita, la situación no pasó como yo hubiese planeado posiblemente. No era que él venía directamente a buscar el niño, pero aprovechó el tiempo y lo pasó viendo cuando él llegó a la actividad de cumpleaños en donde estábamos de mi sobrino nieto, eh, cuando él llegó todo el mundo lo quedó viendo y me volteaban a mí, a verme a mí y luego a él, como para ver cuál iba a ser mi reacción, si me sorprendía, si me enojaba, no sé exactamente qué esperaban ver, pero yo ya sabía que venía. Yo no estoy enojada, creo que nunca tuve ese sentimiento de no te quiero ver, de que estés lejos, sino sí, como cualquiera, estuve dolida. Estaba primeramente que quería que volviera, pero ahora yo simplemente quiero
quiero que él tenga una relación con su hijo. Entonces, ver a mi hijo cómo estaba feliz, yo estaba feliz. Y que ellas vieran eso también para mí era mucho, porque su mamá y su papá también están divorciados. Yo no estoy divorciada, yo estoy separada, pero ya están divorciados y no se llevan bien. La relación no es lo que ellas quisieran, ni tampoco lo que necesitan. Entonces, que vean eso, que yo me llevo bien no como yo quisiera, pero que pueda interactuar con mi ET sin ninguna escena, creo que es muy bueno para ellas, ver que esa relación, aunque no estamos juntos, él se lleva con ellas como siempre, como que nunca las hubiera dejado de ver, como que sí siempre estuvo aquí, siempre que está con nosotros, todos se llevan bien. Entonces, esa proyección de vida, de vivir en paz, de saber que todo está en las manos del Señor, porque cuando me preguntan, yo digo, todo está en las manos del Señor, Él sabe cómo hacer las cosas. Entonces, de que ellas puedan también tener esa seguridad de que el Señor también está obrando en sus vidas y que las cosas van a ir como Él quiere que vayan porque siempre está obrando para nuestro bien. Entonces, eh, el someternos, el sujetarnos a nuestros esposos es también una obra para nuestro bien, porque el Señor nos va a proteger cuando nosotras obedecemos lo que Él nos llama a hacer. Gracias, Frías, por escucharme. Eso quería compartir y vamos a darle el paso a Alesia para que comparta con nosotros. Hola, ¿qué tal? Pues gracias por esta oportunidad. Yo quería compartir que esto de someterse, créanme que cuando regresó el ET a casa no fue fácil para mí y empecé a luchar porque uno espera que regrese transformado, pero no es así. A veces se espera uno que sea más comprensivo, que ayude más, que coopere más en casa. Y yo sufrí eso porque no lo veía. Entonces me costaba sujetarme. Y la verdad es que sí, algunas veces ya me estaba convirtiendo de nuevo en esa esposa contenciosa. Entonces era una lucha. Yo le decía al Señor, yo no quiero volver atrás, no quiero tampoco ser piedra de tropiezo en ver el avance de esta restauración matrimonial y también el regreso de ET al Señor. Pero al mismo tiempo reclamaba al Señor, ¿por qué Él es así? Y sí me sometía, pero no lo hacía yo con alegría, con un buen contentamiento. Y quiero decirles que esto afectó hasta mi salud. Entonces, ese tiempo que yo estuve fuera de casa porque tuve que estar con una de mis hermanas, mientras yo iba al médico y no me encontraban eh, algún diagnóstico a mis problemas. Y me dijeron, todo esto es psicológico, te tienes que relajar y en fin, ¿no? Y empecé a platicar con mi hermana la situación y el hablar, sacar todo me fue ayudando, ¿no? Entonces ella me animaba, oraba conmigo y empecé a platicar de nuevo con Dios, ya no a reclamar, sino como que algo hizo en mi cabeza un clic de que yo tenía que obedecer gustosamente, someterme gustosamente a Miete, no importa cómo él fuera, no, que no fuera como yo esperaba, pero lo que importaba era de cómo yo le obedecía a mi amado, en el sentido de que por amor a él y en obediencia a él, yo debía ser sujeta y que debería ser un buen ejemplo para él en no ser como antes, ¿verdad? Aquella esposa y madre contenciosa.
Entonces, cuando eso cambió en mi modo de pensar, en mi modo de ver las cosas, vi un cambio en mi esposo. Él empezó a ser más cooperativo, a estar más pendiente de los niños, que me obedecieran. Y hasta hoy ha sido así, más comprensivo y atento a mi salud y a mis necesidades. Entonces, bueno, puedo decir que Dios intervino porque de verdad que yo le decía a mi amado, decía, ¿valió la pena? Le preguntaba, ¿valió la pena? Y volví a leer en ese tiempo una y otra vez esa parte ese capítulo, el regreso, restauración matrimonial. ¿Y ahora qué? Una y otra vez. Me ayudó muchísimo, muchísimo para ir aplicando esos principios y entender que ellos están dando de nuevo sus primeros pasos y están aprendiendo a ser de nuevo la cabeza del hogar. Y a nosotros nos toca también volver a aprender a tomar nuestro lugar. Y ahí vamos con la bendición de Dios. Esta lección también la leí, la volví a releer una y otra vez y fue cambiando mi actitud y el secreto es de verdad permanecer cerca de nuestro amado y Él nos va a dar dando la sabiduría, esa, esa disposición, ese contentamiento de hacerlo para su gloria, para Él, porque lo amamos a Él. Y si Él lo dejó en su palabra, en ese orden, Él no se equivoca. No se equivoca. Y lucha sí con la filosofía de hoy en día, esas ideas que nos bombardean de que no debemos ser este, aplastadas, humilladas, y el ego y todo eso, que el amor propio, y estamos bombardeadas de todo eso, ¿no? Pero hay cosas que si nosotros las obedecemos en el perfecto orden de Dios, esos principios funcionan. No son ideas equivocadas, vienen de un Dios soberano que ha creado al ser humano, a la familia. Y si Él dejó ese orden, es para nuestro propio bien. Definitivamente me costó aprenderlo, pero Dios de verdad me dio esa oportunidad de ver su poder obrando en mí, obrando en mi esposo y también en mis hijos. Es lo que puedo compartir. Muchísimas gracias, Alesia, por todo lo que dijiste ahorita. Me encantó, es muy bonito. Creo que siempre aprendemos más del testimonio de cada mujer, porque aunque cada uno de nuestros caminos sean diferentes, a la vez son iguales porque estamos siendo llevadas al mismo amor, ese primer amor que todas necesitamos conocer para que podamos vivir en paz, sabiendo que obedeciéndolo a Él estamos en lo correcto. Sin importar cómo aparezcan las cosas de nuestra vista terrenal, sabemos que estamos haciendo lo que Él nos llama a hacer. Y mencionaste que cuando regresan nuestros esposos terrenales, esperamos que regresen ya estando transformados y en la mayoría no es así. Eh, Ellos siguen en su proceso y muchas veces están em, apenas comenzando o no han aprendido, vistos las cosas que nosotras, de nuestro punto de vista o al nivel que nosotras ya pudimos aprender. Y creo que aunque es difícil, es algo a nuestro favor, porque nosotras al ya conocer
que ellos también están viviendo su propio proceso. Sabemos que por lo que ellos están pasando ahora, nosotros ya lo pasamos. Es una mina, digámosle, que sabemos que no debemos de pisar, que sabemos que tenemos que tener paciencia y esperar con esa paz sabiendo que el Señor está obrando y que lo que está ocurriendo también es un proceso en el camino para que nosotras podamos ver la obra que el Señor está haciendo en la vida de nuestros cónyuges. Eh, yo en los recursos del ministerio mencionaste que está restaurada. ¿Ahora qué? Y iba a hablar de eso también, porque es bueno que lo leamos, incluso cuando no estamos restauradas con nuestros, pero ya estamos restaurados con nuestro esposo celestial. Entonces, es bueno que lo leamos para estar preparadas, para conocer lo que puede ocurrir y así como el recurso del divorcio, del libro del divorcio, estar preparadas por si eso se nos presenta. Si estamos buscando la restauración matrimonial, entonces, como Alesia, leamos lo que es restaurada, ahora qué, para estar con la mente preparada a las cosas que nos pueden venir. Ya no reclamar, obedecer, eso que mencionaste, y yo agregué y agradecer, porque muchas veces no le agradecemos al Señor por las cosas pequeñas que nosotras consideramos pequeñas que Él nos da. Solo que el que nuestros esposos terrenales hayan regresado, agradecer que otro día pasó y despertaron y están aquí, agradecer, aunque tengamos problemas todos los días con ellos, aunque no estén aquí, agradecer que están todavía en este mundo, porque eso significa que todavía hay oportunidad. El ver que nuestro cambio, al ver nuestros cónyuges, nuestro cambio, ellos también cambiarán. Entonces, Alesia, mencionaste es como ahora las cosas ya se ven diferente, ya se ve como él ha cambiado su forma de ser y es por tu forma de ser también, porque como dijiste al inicio y creo que la mayoría estamos así, oramos para que cuando ellos regresen, ellos ya estén transformados, pero la mayoría de las veces no es así y es porque es un camino que tenemos que ir juntos, tanto ellos como nosotras, juntos en esa otra parte de la transformación. Am, Esos cambios son los cambios que nuestro esposo celestial hace en nosotros y que ellos, nuestros cónyuges lo verán, incluso otras personas lo verán, y quieran eso que nosotros tenemos, esa paz que se puede ver a través de nuestra forma de vivir. Eh, Quiero agregar que cuando vino Miete el otro día, yo mostré paz, mostré una bienvenida, creo que él tampoco se lo esperaba, creo que yo tampoco esperaba dárselo, pero después de eso, mientras él estaba pasando tiempo con el niño, él me estaba chateando mucho. A cada rato me chateaba que lo que estaba pasando en el lugar, que como lo que estaba haciendo el niño, de cómo se sorprendía de la manera de ser del niño. Yo le contestaba siempre con respuestas cortas, cortantes, no para que se sintiera excluido, pero como que yo en mi mente pensaba, ¿por qué me está chateando? Si no me habla, si solo cuando está aquí me habla y luego se va y se vuelve a olvidar. Pero en vez de reclamar, agradecer, gracias Señor, porque puedo ver que muy adentro él todavía se siente en paz cuando está cerca de nosotros. Él llegó y se iba a ir con el niño aparte porque no se sentía en paz con nosotros alrededor. Y todo el mundo le demostró una bienvenida que él se quedó ahí con nosotros el resto de la tarde. Entonces, esa transformación nuestra también se va a ir reflejando en la transformación de ellos. La palabra nos lo dice, que seamos respetuosas, que nos sometamos para que nuestros esposos puedan ver eso
y a través de ahí también ser transformados. Así que gracias por compartir y recordarnos eso.